Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 30 de mayo del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes para que nos alimentemos con la palabra del Señor. Mateo 4:4 nos dice la palabra de Dios: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, es la luz en el sendero de nuestro caminar, de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para saber recibir la palabra de Dios con humildad, para guardarla con exactitud, para vivirla, para también transmitirla con fidelidad a Jesucristo, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad y que esté en nosotros operante, que esté activa. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu espíritu, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuní», que vea. Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es jueves 30 de mayo del 2024. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al versículo 52. Hoy vamos a ver cómo Jesús, a través de la fe de este ciego de Jericó, Jesús, a través de su fe, le sana. A través de su fe, Jesús le libera de su ceguera. Nos dice la Sagrada Escritura: llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino.
al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Entonces este ciego, que no podía ver nada, solamente podía escuchar, él se entera, escucha que ahí está pasando Jesús con sus discípulos y la gran muchedumbre que le seguía a Jesús. Entonces él se pone a gritar, porque él tiene esa fe, esa confianza, esa convicción en Jesucristo, que tiene poder para hacerlo todo. Lucas 1:37. Para Dios todo es posible. Y eso el ciego tiene y entiende con toda certeza. Cuán importante es para ustedes y yo, mis amados hermanos y hermanas, en la vida, de tener esa confianza en el Señor, de saber que para Él no hay nada imposible, de saber que eres dueño y Señor de todo el universo, que todo fue hecho con el poder de su palabra. Por eso tenemos que acercarnos a Él con humildad, con seguridad, con firmeza, con fe inquebrantable e inamovible, porque Él es capaz de hacerlo todo. Allí en Mateo 19:26 nos dice el Señor Jesús: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cuánto nos cuesta eso a nosotros creer? Y por eso estamos siempre a veces dudando y buscando en otros lugares que no es Dios el refugio o algún tipo de cura para nuestras enfermedades. ¿Cuántas personas no van a los brujos a hacerse unas limpias cuando tienen ciertas enfermedades y se dejan confundir por el diablo, que es una fuerza maligna, que es un mal de ojo o cualquier cosa, y van donde los sacerdotes de Satanás, que son los brujos? Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14 nos dice que todo eso de supersticiones, ir a los brujos, consultar a los astrólogos, todo eso es pecado. Y eso a Dios no le agrada. Lo que a Dios le agrada, una persona que venga con fe, o con fe en el Señor, una fe inquebrantable, una fe inamovible. Podríamos preguntarnos, ¿pero qué es fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la seguridad de aquello que se espera. Y si ustedes quieren profundizar más en el tema de la fe, les recomiendo que lean el capítulo 11 de Hebreos. Nos va a fortalecer la fe y nos muestra una cantidad de testigos que a través de la fe alcanzaron las promesas de Dios. Entonces, este ciego se pone a gritar. Entonces, si ven, él se pone a la acción. Él tiene fe, pero también esa fe lo pone por acción. No solamente se queda ahí sentadito: Jesús, yo creo en ti, y así pensar que ya va a ser el curado. No, él abre la boca, y aparte de abrir la boca y ponerse a gritar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Él luego va a levantarse e ir hacia Jesús, lo que nos muestra su fe seguida por la acción. Es muy importante no solamente quedarnos con el creer, sino poner nuestra fe por obras, por acción, como nos explica ya Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26, nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Por eso ustedes y yo tenemos que hacer que nuestras buenas obras acompañen a la fe, para así alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús va a ver más adelante que Él tiene fe y se va a compadecer de Él, porque Él viene caminando hacia Jesús. Entonces es muy importante que ustedes y yo también hagamos de nuestra parte, que ustedes y yo también hagamos lo que nos toca a nosotros hacer, confiar en el Señor y también obrar las buenas obras, obrar aquello que es grato ante los ojos de Dios, y Dios nos va a conceder aquello que necesitamos. Dice la palabra de Dios: muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Y muchas personas le decían: cállate, no le molestes al maestro.
y le decían que se calle, pero él gritaba aún mucho más. Si ven como él no se desanimaba porque solamente le digan que, hey, cállate, sino más bien él se ponía a gritar más fuerte, se ponía a gritar con más ánimo para que Jesús le sanara. Él se ponía a gritar más, mientras alguna persona le decían cállate, él se ponía a gritar. Y también en nuestra vida puede haber esas personas que cuando nosotros tenemos nuestras metas, nuestros objetivos y estamos creciendo en la fe, pueden haber esas personas que vienen y nos dicen, pero la fe, eso de la palabra de Dios para madurar en la fe, eso es para los obispos, los sacerdotes. Tú disfruta la vida, vive como vienen inspirados por el enemigo a hacer eso. Mientras una persona se quiere acercar a Jesús, vienen otros que lo quieren alejar. Ya cállate, ya no molestes. Pero él no les hace caso. Él no se calla porque solamente ellos le digan que se calle, sino más bien él empieza a gritar y grita más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús le dice, Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Llamaron al ciego diciendo, ánimo, levántate, te llama. Hoy Jesús te dice a ti y a mí, ánimo, levántate, ven donde mí. Jesús nos está esperando a ti y a mí. Y Él quiere que ustedes y yo vayamos donde Él, porque Él sabe que ustedes y yo tenemos fe en Él. Y pidámosle a Él que aún fortalezca más nuestra fe, como hay en Marcos 9, 24. Aquel papá dice, creo, pero aumenta mi fe. Así acerquémonos al Señor a pedirle que aumente nuestra fe para que ustedes y yo sigamos creciendo en la fe, para que ustedes y yo sigamos cada día acercándonos más al Señor, para que ustedes y yo sigamos buscando de Él. Y Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Entonces, si ven lo que hablábamos, la fe y la acción, Él arrojando su manto, no solamente se quedó ahí teniendo fe, sino Él vino hacia Jesús. Y así ustedes y yo tenemos que cada día buscar acercarnos más a Jesús, venir más hacia nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes y yo estamos con Jesucristo, dice Jesús allá en Juan 15:5, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Si ustedes y yo nos apartamos de Jesús, no podemos hacer nada más. Si permanecemos unidos al árbol, a la cabeza del cuerpo que es la iglesia, a Jesucristo, entonces ustedes podemos decir, como dice allá en Filipenses 4:13 San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabuní, que vea. Jesús le pregunta a él, ¿qué quieres que haga? Él tiene claro lo que él necesita. Él está consciente de su discapacidad, de su debilidad. Señor, que vea. Qué importante es ustedes y yo autoevaluarnos y conocernos. ¿Qué es eso, aquello que me falta? ¿Cuál es esa mi debilidad? ¿Cuál es ese pecado del que me tengo que alejar? ¿Qué es esa ceguera espiritual que tengo? Tenemos que tenerlo claro. Porque cuando ustedes y yo nos damos cuenta en qué estamos fallando, cuál es nuestra debilidad, qué es lo que nos impide llegar a la meta de nuestra fe, que es nuestra salvación, como dice en primera de Pedro 1:9, entonces vamos a empezar trabajando en aquello, porque si ustedes y yo pensamos que todo está bien, todo está normal, no necesito nada, nos vamos a buscar de Jesús, más cuando ustedes y yo nos reconocemos que somos siervos inútiles, como dicen Lucas 17:10, que somos unos siervos inútiles y que necesitamos de Él, entonces vamos a poder pedirle al Señor que nos ayude en aquello que necesitamos, que nos ayude con aquello que nos hace falta. Entonces Él tiene claro y dice, Señor, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado.
y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Qué importante estas palabras de Jesús. Tu fe te ha salvado. Y al instante él recobró la vista. ¿Por qué? A través de su fe. Porque él creía. ¿Recuerdan qué es la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Él tenía seguro de que Jesús iba a concederle ese milagro. Por eso en Marcos capítulo 11, versículo 24, dice la palabra de Dios que cuando ustedes y yo oremos, tenemos que orar sin dudar en nuestro corazón y creer en la oración que hacemos, que ya lo hemos recibido, y así el Señor nos va a conceder aquello que necesitamos. Tengamos siempre en cuenta, Jesús siempre nos concede lo que es bueno para nuestra edificación, para nuestro crecimiento en la fe, y lo que es según su santa voluntad. 1 Juan 5:14. El Señor nos da siempre según nuestra santa voluntad, según su santa voluntad, según lo que nos conviene para nuestra salvación. Por eso es importante que ustedes y yo oremos fervientemente como hacía Elías. Allá en Santiago capítulo 5 del versículo 17 al 18 nos dice que Elías oró insistentemente. Así tenemos que ustedes y yo orar insistentemente al Señor como aquel ciego, aunque le decían que se calle, que ya no hable más. Él oraba insistentemente y por orar insistentemente él logró obtener el milagro que de Jesús buscaba. Y dice la escritura que se levantó, dice, al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Él se levantó y lo siguió. No es que él vino y pidió el milagro y ahí se olvidó del Señor Jesús. A veces hay muchas personas que vienen y dicen, Señor, ayúdame con esto, te prometo esto y aquello cuando me ayudes. Eso es malo, mis amados hermanos. Es malo querer poner a prueba a Dios. Eso no está bien. Hay que dejarle al Señor que Él haga su santa voluntad, que Él actúe en nosotros como Él quiera. Nosotros tenemos que seguirle a Él. Hay veces hay personas que hacen votos. Allá en Eclesiástico capítulo 5, versículo 3 y 4, en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 3 y 4 nos dice que si hacemos un voto tenemos que cumplirlo, que es mejor no hacer votos antes que hacer votos y no cumplirlos. Hay muchas personas que dicen, Señor, ayúdame con esto y te prometo que yo haré esto y luego se olvidan. Eso está mal, eso no está bien. Tenemos que cumplir aquello que prometemos, o si no, mejor ni siquiera hacer votos al Señor. El libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 3 y 4 nos dice que es mejor no hacer votos que hacer votos y no cumplirlos. Si hacemos votos tenemos que cumplirlo. Si no vamos a cumplir los votos que hacemos, mejor no los hagamos. Porque de Dios nadie se burla. Gálatas 6:7. Cada quien cosecha lo que siembra. Y cuán importante es nosotros mantenernos siempre en la oración. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Tenemos que orar nosotros siempre. Ya nos decía el Señor allá en Mateo capítulo 26, versículo del 40 al 41, que tenemos que orar mínimo 1 hora para no caer en la tentación. Entonces nos dice San Pablo, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos al cielo, unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Cuando oramos no tenemos que tener discusiones o ira o rencor en nuestro corazón, sino unas manos piadosas, unas manos que tienen misericordia por los demás, que no buscan el beneficio de el favor de Dios para soberbia, para que seamos altaneros, sino más bien para ayudar a los más necesitados. Ahí es donde Jesús está en los más necesitados. Y cuando nos acerquemos al Señor, tengámoslo presente, que tenemos que siempre seguir y perseverar en la palabra del Señor,
y seguir y perseverar en la voluntad del Señor. Jesús le advierte a alguien que le cura que no debe de alejarse. Mire, Juan capítulo 5, versículo 14. Más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dice: mira, has recobrado la salud. No peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, no es que nosotros venimos, le pedimos al Señor aquel favor que necesitamos y vamos a seguir viviendo la vida como paganos. Tenemos que mantenernos siempre perseverando en la palabra del Señor. La palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, nos dice en Lucas capítulo 8, en Lucas capítulo 8, versículo 11, nos dice que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Por eso el diablo quiere arrancar esa semilla de nuestro corazón para que no creamos y no nos salvemos, nos dice en Lucas 8, 12. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 21. El apóstol Santiago nos exhorta a nosotros a que recibamos la palabra de Dios con docilidad. Si Dios dice aquello, entonces yo creo y yo obedezco. No tengo por qué cuestionar, por qué querer ver si me parece bien o me parece mal. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal y recibir con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. La palabra de Dios es capaz de salvar nuestras vidas. Por eso tenemos que recibirla con docilidad. Poner por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándonos a vosotros mismos. Tenemos que poner la palabra de Dios que escuchamos por obra, porque si escuchamos y no la practicamos, nos dice la palabra de Dios que nos engañamos a nosotros mismos. Para terminar, vamos a leer Romanos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8. Vamos viendo que tenemos que recibir la palabra de Dios con humildad, con docilidad. Y cuando ustedes y yo no queremos ser dóciles a la palabra de Dios, mire lo que nos dice San Pablo. Vamos a leer Romanos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Por la dureza de la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira de la revelación. Vas acumulando para ti ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras, a los que por la perseverancia en el bien busquen la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, a los que se rebelan contra la palabra de Dios, a los rebeldes, indóciles a la verdad, a los que se apartan de la verdad y no quieren obedecer a la verdad, a los indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, ira y cólera, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra el mal, del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre el bien, al judío primeramente y también al griego. Que Dios es imparcial. Amén. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, seguiremos perseverando en la fe, en las obras, en la obediencia a la palabra del Señor, para que así, como dice en San Lucas 8:15, con perseverancia, ustedes y yo demos mucho fruto. Que el Señor les bendiga, que María Santísima les acompañe e interceda por todas sus necesidades, por las necesidades del mundo entero.
Me llamo Carlos Pauta, les invito a darle suscribir a su canal de evangelización y denle compartir. Compartiendo es una manera de evangelizar. Como dice allá en 1 Corintios 16, 23 y 24, que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.